Dios te bendiga, hermano. Vamos al video 2 para continuar. Espero que hayan visto el video 1 de manera sencilla. Yo hablé de una manera sencilla, no muy complicada de que digamos, pero vamos ahora a continuar con el mismo capítulo 7 y nos quedamos nosotros en el versículo 3 aquí, ¿ok? Así que para comprender este video es necesario comprender la parte 1. El video 1 es necesario, ¿ves? Porque es un complemento. Es un complemento, ¿ok? Me quedé en el versículo 3. Dice, así que si ¿en vida de qué? Del marido. Si el hombre muere, si el hombre todavía sigue con vida, estando casado con su mujer, así que si en vida del marido, la mujer se une a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriera, ¿ves? Pero si su marido muriera, si muriera el marido, ¿ves? Entonces Pablo dice que si se muriera, es libre de esa ley. Es libre de la obligación de cumplir con la ley. Y dice Pablo, de tal manera que se uniere a otro marido, entonces no será adúltera. La idea de Pablo es que si nosotros, la iglesia, seguimos unidos a la ley, estamos cometiendo adulterio espiritual. Esa es la enseñanza de Pablo, ¿ok? Esa es la enseñanza de Pablo, que es decirle a la iglesia que salgamos del adulterio espiritual con la ley, que ya no estemos casados con la ley. Los judíos estaban casados con la ley, ¿verdad? ¿Quién los casó? Dios los casó cuando estaban en el monte Sinaí. Dios casó al pueblo judío en el monte Sinaí dándole la ley para que se sujete a la ley. Ahora vemos al mismo Dios a través de Jesucristo, por medio de Jesucristo, diciéndole al hombre que si un marido, si un hombre muere en el matrimonio, pues así mismito, cuando Cristo muere, significa que ya nosotros estamos desligados de la ley de Moisés y desligados de la ley del pecado. Quedamos separados, no estamos en obligación. La idea de Pablo es que la iglesia, nosotros, no sigamos casados con la ley, porque ya Cristo, como el marido espiritual, Cristo como quieran llamarle, novio o el marido espiritual, ¿verdad? Pues ya Cristo al morir, nosotros quedamos libres de la ley. No estamos obligados a seguir estando la ley. Si seguimos bajo las enseñanzas de la ley de Moisés, estamos sometidos también a la ley del pecado. Porque cuando está sometido el hombre bajo la ley de Moisés, también está sometido bajo la ley del pecado. Si Cristo murió, Cristo nos desliga también de la ley del pecado. Esa es la idea de Pablo, que la iglesia nosotros no sigamos unidos a la ley, sino que estemos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que Pablo habla en Romanos 8, 1 y 2. Vamos a seguir. Dice Pablo, versículo 4. Así también vosotros. Mira, en el versículo 4, dice Pablo, así también vosotros. Cuando Pablo dice vosotros, ahora Pablo aparece como que se voltea y señala ustedes la iglesia. Parece ser que Pablo primero le está hablando a los que conocen la ley. Está señalando el mensaje a los que están bajo la ley en Roma, a muchos judíos. Pero Pablo ahora dice, ahora así mismo ustedes, a nosotros iglesia, así mismo ustedes, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Cuando dice Pablo, habéis muerto, observen que Pablo, el apóstol, dice habéis muerto. No dice
estamos poco a poco muriendo. No, Pablo dice, habéis muerto, que significa que ya si Cristo murió, ya no estamos bajo la ley. Ya tú no estás bajo la ley. Entonces, cuando Pablo está expresando aquí, cuando Pablo está diciendo aquí, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo dice, para que nosotros seamos del otro, del que resucitó entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Vamos a explicar esto. Bien interesante. Dice Pablo, para que tú seas del otro. Y esto es bien interesante porque te voy a revelar algo aquí. Te voy a revelar algo aquí. Cuando Pablo dice, para que tú seas del otro, ¿quién es ese otro? Cuando dice Pablo, para que seamos del otro, ¿quién es ese otro? Ese otro es Cristo, Cristo resucitado. Resucitado. Un Cristo resucitado y crucificado. ¿Ok? ¿Ok? Ok. ¿Por qué yo escribo aquí un Cristo resucitado y crucificado? ¿Quieres que te diga? Te digo. ¿Estás segura? ¿Estás seguro? Te digo la verdad. Te voy a decir. Porque antes de Cristo ser crucificado y resucitado, se conocía a un Cristo que estaba completamente bajo la ley. ¿Ve? Entonces, antes de que Cristo hubiera sido muerto y resucitado y crucificado, se le conoce como a un Cristo bajo la ley. Y nosotros no estamos bajo la ley. Por eso es que Pablo, el apóstol, dice en Gálatas 4, versículo 4, diciendo que Cristo vino para redimir a los que están bajo la ley. ¿Ve? Cristo vino para redimir a los que están bajo la ley. Nacido de mujer, vino para redimir a los que están bajo la ley. Llegando el tiempo, dice Pablo, llegando el tiempo, ¿ve? Entonces, antes de Cristo morir y resucitar y ser crucificado, se conocía un Cristo bajo la ley. Y un Cristo bajo la ley, los hombres, todos los hombres están bajo el dominio de la ley del pecado y de la muerte. Están bajo la condenación todavía. No han nacido de nuevo. Todavía están bajo el dominio de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, Pablo, cuando dice el otro, cuando Pablo habla para que sea el otro, es para que sean de un Cristo bajo la gracia, bajo la ley de la gracia, un Cristo resucitado. Observa que en el tiempo de Jesús, los judíos se predicaban entre judíos unos a otros. Entre judíos unos a otros, para ganar judíos paganos para el reino. ¿Ok? Y la forma que se predicaba era, vengan a Cristo, porque Él va a perdonar sus pecados. Vengan a Cristo, arrepiéntanse y bautícense para perdón de pecado. Porque Cristo va a perdonar los pecados y mediante el perdón de pecado el hombre va a ser regenerado, va a ser justificado. Pero estamos hablando, es antes de que Cristo muriera. Así era como se predicaban en el tiempo de Jesús los judíos. Ven a Cristo
para que ustedes sean perdonados y justificados y regenerados, sean una nueva criatura en Cristo Jesús. Cristo tiene que morir primero. Pero entonces cuando Pablo dice para que sean el otro, es a un Cristo resucitado. Si hay un Cristo resucitado, crucificado, que murió, entonces los resultados es victorioso. Los resultados es un hombre totalmente transformado, una nueva criatura, un hombre perdonado y justificado. Para que el hombre sea justificado y perdonado y sea libre de la condenación de la ley del pecado, tiene que ser del otro. Y ese otro es un Cristo crucificado y resucitado y resucitado. No es un Cristo que todavía no ha sido resucitado, ni crucificado, ni perdonado. A eso Pablo le llama el otro. Significa que ahora nosotros, la iglesia, bajo la administración del apóstol Pablo, porque Pablo es nuestro apóstol que tiene la revelación del Evangelio, Pablo es el maestro, el apóstol de los gentiles, nosotros la iglesia, que antes éramos pecadores, al creer en Cristo somos una nueva criatura, un hombre nuevo, nacido del Espíritu. Pablo nos está enseñando que esta palabra otro significa es a un Cristo resucitado, a un Cristo completamente resucitado. Y si Cristo resucitó, Pablo dice en Romanos 5, vamos a buscarlo, Romanos, creo que es el capítulo 4 me parece, vamos a buscarlo aquí, 4:25, perfecto. 4, versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Viste? El que fue entregado para nuestras transgresiones y resucitado para que haya justificación. Si Cristo no resucita, no hay justificación para nadie, no hay salvación para nadie. Por eso Pablo dice, para que sea del otro. ¿Cuál es ese otro? Un Cristo crucificado y un Cristo resucitado entre los muertos. Ese es el Cristo que nosotros debemos de tener. Ahora, cuando Pablo dice del otro, significa que antes de Cristo morir, estaba bajo la ley. Y ya nosotros no estamos bajo un Cristo que está bajo la ley. Escuchen bien, nosotros ahora no pertenecemos a un Jesús o a un Cristo bajo la ley. No, ahora nosotros pertenecemos a un Cristo resucitado y crucificado entre los muertos. Si hay resurrección, hay justificación. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo no está diciendo otro Cristo o otro Jesús como si hubieran dos o tres o cuatro. No, Pablo no está hablando plural. Pablo sigue hablando singular de un solo Salvador, pero cuando Cristo muere en adelante, ahora por la fe somos redimidos y salvos. Y creemos en un Cristo resucitado y crucificado. No es en un Cristo bajo la ley. ¿Ok? Perfecto. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dice Pablo, así también vosotros, hermanos míos, hemos muerto. Cuando Pablo utiliza la palabra muerto aquí, está indicando que cuando Cristo murió y resucitó, nosotros morimos y nos desligamos del poder del pecado y de la muerte. Porque la muerte de Cristo y la resurrección hizo que todos los hombres que hayan creído en Cristo hayan sido entonces desligados y separados de la ley del pecado y la muerte. Tú no estás bajo la ley del pecado y la muerte. Tú no estás bajo la ley del pecado. Entonces ahí es cuando Pablo dice, según el contexto del capítulo 6, versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros porque no estamos bajo la ley. Ah, ¿viste? ¿Viste? ¿Te das cuenta? El contexto. Capítulo 6, versículo 14.
Dice, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Tú me entiendes? Entonces, Pablo está diciendo que si Cristo murió, fuimos desligados de la manera como la mujer queda libre cuando su marido muere. Así mismito, cuando Cristo muere y resucita, nosotros quedamos libres. ¿Libre para qué? Para elegir a Cristo. Y libre no para volver otra vez a estar bajo el yugo de la esclavitud del pecado. ¿Tú me entiendes? Sino libre para escoger a Cristo, servir a Cristo y tener los resultados que es la vida eterna. ¿Ok? Vamos entonces a hacer una pausa y dejarlo así mientras tanto. ¿Por qué? Porque para el próximo video yo voy a ir dirigido al capítulo 6 de Romanos, versículo 1 en adelante. ¿Ok? Que viene siendo el contexto del mismo capítulo 7. ¿Ok? Ok. Voy a descansar también. Estoy un poquito cansadito y agotadito y necesito descansar. Vamos a ver si Papá Dios me ayuda y me lo permite de yo ir al próximo video para ir al capítulo 6 de Romanos. Dios te bendiga y lo veremos. Dios te bendiga, hermano, en el nombre del Señor.